Feliz día. Este es el segundo video de la línea del tiempo sobre la educación en México. Como comentario, en este video se hablará sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tanto en connotación positiva como negativa. Por respeto a las situaciones actuales del sindicato y sus roces con el gobierno, me estoy limitando a no dar una opinión personal, dado que carezco de información detallada al respecto, sino que dichos argumentos son tomados directamente de los contenidos del curso. Eso dicho, vamos a retomar en el tiempo. En el video anterior nos quedamos en 1920 y ahora vamos a continuar en 1925 cuando Mosaic Science crea la escuela secundaria. Ahora sí es la escuela secundaria tal como la conocemos, a partir de los 12 años de edad y dura 3 años de curso escolar. Esto lo creó debido si recuerdan el video anterior, había muchos roces entre los revolucionarios y los conservadores. Se tenía que los conservadores tenían las preparatorias y universidades y el gobierno solo tenía las primarias y acababa de quedarse con las escuelas normales. Por lo que se crea la secundaria. Con la secundaria, la gente podía estudiar un poco más de la primaria, prepararse mejor, sin tener que llegar a la preparatoria para cursar universidad. De esta manera, los estudiantes se quedaban con la visión revolucionaria que impartía el gobierno. Y como comentario adicional, en 1928 fue cuando el niño Fidencio curó una llaga en la pierna de Plutarco Elías Calles, arriba de Nuevo León. El siguiente año, en 1929, se empieza este proceso de Plutarco Elías Calles de pacificar el país durante el Maximato, que el Maximato está conformado por Emilio Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y técnicamente Lázaro Cárdenas es considerado dentro del Maximato. Asimismo, en 1999, Elías Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, juntando a los vencedores, sobrevivientes, de la revolución. Y se crearon las primeras elecciones democráticas, que fue Ortiz Rubio contra Vasconcelos. Y bueno, ya sabemos que ganó Ortiz Rubio. Poco después, en 1931, Narciso Balsos, que es secretario de Educación y para nada amigo del catolicismo, decreta que la educación es laica en primarias y secundarias del país, incluyendo al sector privado. Y a pesar de todas las protestas que se realizaron, eh, este decreto se implementó, se hizo el sistema laico, excluyendo todo lo eclesiástico religioso de las escuelas a nivel primaria y secundaria. El siguiente año, en 1932, Narciso prohibió explícitamente a todo religioso enseñar en escuelas de instrucción primaria, con la consecuencia de cerrar aquellas primarias que violaran dicho reglamento. Y el siguiente año, en 1933, bueno, antes de eso, cabe destacar que esta pelea entre el Estado y la Iglesia por ver quién se queda con la jurisdicción de la educación se viene desde antes de fechas de Benito Juárez y tenemos que Carranza lo logró formalizar, pero pues siguen diciendo que es laica y la verdad ya no se le ve fecha final, puesto que ahorita ya no se ve ninguna intención de gobierno de querer seguirle quitando la educación a la iglesia. Ahora sí, el siguiente año, en 1933, Narciso Balsos firmó un acuerdo para federalizar las primarias en Chihuahua. Y después de esto, muchos otros estados que hicieron la misma federalización. Se comenta que esto que los estados querían federalizarse, más que por los gobernadores del estado, era por presión de los maestros en busca de mejores condiciones de trabajo. Siendo que inclusive actualmente, y ahorita vamos a ver a lo largo de la línea del tiempo, los maestros tienen mayores prestaciones estando del lado de la federación. Simultáneamente, Narciso Balsos modificó el artículo 123 para imponer a los patrones mantener escuelas si
no había escuelas rurales en menos de 3 kilómetros y se había más de 20 niños en la zona. Basel se encargó de que todas las secundarias iniciaran y se mantuvieran laicas. Y tenemos que esto se puede dar porque los maestros provienen de las escuelas normales. Entonces tenemos que acaban de iniciar las secundarias y pues tenemos las escuelas normales, entonces ya se puede dar este proceso de que la mayoría, gran parte de las secundarias, de las primarias y básicamente todas las secundarias, sí eran laicas. El siguiente año, en 1934, empezamos una serie de constantes reformas al artículo 3 de la Constitución. En este año, y leeré textualmente lo que se impuso en el artículo 3 en este año. La educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual toda escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 3 grados anteriores, de acuerdo, en todo caso, a las siguientes normas. Estas normas sí las voy a parafrasear un poco para no ser muy largo esto. La primera norma básicamente consiste en que los planteles privados debían responder, y textualmente, a lo expresado en el primer párrafo, que fue lo primero que les comenté. La segunda norma consistía en que la formación de los planes, programas y métodos de enseñanza seguía correspondiendo al Estado. Es decir, la SEP se va a encargar, va a crear los planes y los cursos de lo que van a enseñar estas escuelas privadas. Y para funcionar deberán contar con la autorización expresa del poder público. Y por último, en cualquier momento, el Estado podrá revocar las autorizaciones. Es decir, que puedes tener tu escuela privada básicamente como negocio ahora, se podría decir, ya que aún tienes, se supone, y dicta la Constitución en su momento, que tienes que cumplir con todo lo que te diga la SEP, es decir, que seas, y sobre todo en este tema, que seas laico. Y retomando esto, que la educación debe ser laica socialista, esto no se llevaba en las escuelas privadas. Y llegó a crear gran tensión entre los maestros socialistas y el resto. Y eso llevó a que los maestros socialistas se volvieran radicales contra la religión. Esto quiere decir que oficialmente ya se declaró en la historia que se salió de control esto de andar siendo socialista, ya que son radicales, ya que están siendo considerados en la historia como radicales. Y otra cosa, algo que se me hace curioso que se empezó a hacer, es que en estas escuelas públicas laicas se empezaron a reemplazar los festivales que antes se hacían con razones religiosas por razones cívicas. Y creo que se entiende porque hay tantos festejos cívicos, sobre todo a nivel primaria. En este mismo año hubo 2 proyectos de la SEDEP que crearon controversia. Bueno, o sea, en sí los 2 proyectos fue la laicidad en las escuelas, que casi el 100% en secundaria era laico, y un proyecto de educación sexual que llevaba a cabo la SEP en las escuelas. En 1965, ya el siguiente año, no tanto un año después, Ignacio García Teles, el secretario en educación del turno, al fin declara las características de lo que es una escuela socialista. Y lo siguiente lo voy a leer textualmente con comentarios. Lo primero dice que es emancipadora. Entiendo por emancipación que los niños sean más independientes. Gratuita. Totalmente de acuerdo. De trabajo. Imagino que se refiere a retomar los aspectos técnicos. Única. Eso sí suena a lo que usualmente dicta la región. Científica o racionalista. Una o la otra. Socialmente útil. Totalmente de acuerdo. Obligatoria. Técnica. Y desfanatizadora e integral.
Este último aspecto se me hace medio curioso, pero lo vemos que ya la Constitución está en contra del fanatismo, que irónicamente creó radicales socialistas, que básicamente es fanatismo. Entonces eh, no les está funcionando muy bien, que digamos. Luego de 1935 a 1939 se estuvo llevando pues todos estos choques que había entre los socialistas que estaban con Cárdenas y los conservadores, lo que dividió y fue alejando a los grupos católicos y a los conservadores, que se volvieron minorías. Y ténganlo en mente porque pues, es algo importante. Y ante estas tensiones, hicieron dos movimientos los partidos políticos un tanto más grandes que ha habido y hay en el país. En 1938, el PNR se cambió por el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Esto aprovechando que los seguidores socialistas de Cárdenas se identificaban mucho con la lucha proletaria y la Revolución Mexicana aún. El PRM se conformaba de cuatro secciones: los obreros, campesinos, populares y militares. Realmente tiene a todas las masas, o sea, se enfoca en todas las masas este partido. Y todo lo hace con el esquema corporativo. Que el sistema corporativo es que es en base a jerarquías. Tienes una cabeza que tiene tres cabezas, cada una de esas tiene otras cuatro, y así se va dividiendo. De manera que el presidente, siendo la primera casa de arriba, solo lidia con cuatro o cinco personas, y eventualmente y teóricamente está lidiando y concatenando con todas las masas de personas. Eso es la teoría. Y pues es en base a lo que se crearon. Realmente los sindicatos se crearon en base al corporativismo. Y pues el PRM, actualmente el PRI, pues empezó a trabajar todo en base al corporativismo. Y de esa manera lograron que el presidente reafirmara su papel como líder, ya que todos tenían una cabeza, todos tenían un líder directo, y el último líder, todos sabían que era el presidente. Entonces el presidente logra esa percepción de ser visto como la alta cabeza. No mucho después, en 1939, Gómez Morín fundó el PAN, Partido de Acción Nacional, con el objetivo de alejar esos ideales socialistas y liberales. No obstante, en este momento realmente tenemos a las masas, que son obreros, campesinos, populares y militares, contra los religiosos y conservadores. Entonces, no había mucho, pues, no era en sí competencia. Y bueno, la cosa se empezó a poner tensa, ya crearon otro partido. Y pues el PRI, digo, PRM, no podía permitir que hubiera rebeldes. Entonces, en 1940, Ávila Camacho se toma la tarea, Ávila Camacho siendo el presidente en turno, se toma la tarea de adoptar un concepto que vamos a escuchar mucho en este video, llamado Unidad Nacional, que busca una transición pacífica entre estos dos extremistas. Tenemos que Cárdenas era quien creó estos extremistas socialistas, pero ahora está Ávila Camacho. Entonces, Ávila Camacho ya no es tan socialista como lo fue Cárdenas. Entonces, para él ya realmente son dos masas extremistas. Son dos grupos opuestos extremos y solo están creando caos. 2 años después, 1942, como contexto, sucede pues la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo usó Ávila Camacho para usar mucho su proyecto de unidad nacional. Y lo usó para mostrar el error del fascismo, que es la lucha entre clases. Hizo mucha énfasis en quitar la lucha entre clases, que era algo que Cárdenas técnicamente, cuenta la historia, que era lo que promovía la lucha entre clases, el socialismo. Entonces, Ávila Camacho, a pesar de haber tenido 3 secretarías de educación,
La lucha entre ambos radicales estaba haciendo un problema bastante serio. Así que nombró a Jaime Torres Bodet, recuerden ese nombre, lo vamos a mencionar mucho, como secretario de Educación Pública, quien inició sus estudios en sus prácticas en educación como secretario particular de Vasconcelos en la Universidad Nacional, lo cual es un buen currículum. Siendo Y bueno, ambos lados radicales vieron el nombramiento de Torres Bodet como algo positivo. Entonces, desde ahí, o sea, inició bastante bien. Y fue un conciliador por excelencia y parte clave de la situación actual del sistema de México, que vamos a ver más adelante. Y él, sin manifestarse contra el socialismo, hizo una declaración bastante importante en este mismo año. Y es: la escuela no debía ser un anexo clandestino del templo, ni un arma que apunta deliberadamente con la autenticidad de la fe. Contra la autenticidad de la fe, disculpen. Entonces aquí vemos que él era bastante neutro. Entonces no decía que algo estuviera bien o mal, simplemente estaba calmando esto, pues, ¿cómo decirlo? O sea, el radicalismo, el fanatismo. Simplemente eran dos opiniones distintas y él solo buscaba calmar, mediar. Durante su gestión de la SEP también logró reformar el artículo tercero de la Constitución, plasmando en él los ideales de la unidad nacional. Y siendo que este cambio que él realizó se mantuvo hasta alrededor de 1980. En diciembre de 1943 ya se crea oficialmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, logrando también la unidad del magisterio para poder atender los problemas más urgentes como parte de un proyecto integral. Es decir, Ávila Camacho creó el sindicato para que fuera más fácil lidiar con los problemas que había en el país, ya que no tienes a muchas escuelas o muchas personas, sino que las escuelas y las personas se van al sindicato y la cabeza del sindicato habla con el presidente y ya es más sencillo realizar las negociaciones. Y 2 años después, en 1945, se crea el Instituto Federal de la Capacitación. Esto fue para resolver la capacitación profesional, ya que de más alrededor de 15,000 maestros, solo 3,000 tenían estudios en una escuela normal, lo cual es bastante bajo. Y para este entonces, la derecha se empezó a fortalecer. Entiéndase como derecha los conservadores y católicos y PAN en aquel entonces, o sea, eso era lo que era el PAN en aquel entonces. Y en diciembre se justifica y explica en función a la unidad nacional, es decir, los conservadores usan la, lo que proponía el presidente para eliminar del artículo tercero el término socialista. Y el artículo tercero quedó como lo siguiente: la educación que impartirá el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, garantizado por el artículo 24 de la libertad de creencias, y el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Es decir, ya se quitó lo socialista, no obstante se queda lo nacionalista y se habla sobre la tolerancia y libertad de creencias. Es decir, no se pueden realizar las doctrinas religiosas, pero ya hay libertad de creencia. Esto es, no puedes enseñar religión en la clase, pero no por ser religioso te van a cerrar la escuela. Digo, o sea, si una primaria tenía un maestro religioso y se notificaba al gobierno, el gobierno cerraba toda la escuela. Eso pues también es algo medio pasado de lanza. En fin, descansen un poco, parpadeen los ojos y vamos a volver con un periodo llamado descentralización.
Muy bien. Es 1 de diciembre de 1958 y Adolfo López Mateo asume la presidencia, proponiendo aumentar el rendimiento de las actuales escuelas normales y crear nuevas en provincia para contar con mayor número de profesores preparados, desarrollar la capacitación agrícola de los campesinos y acelerar la capacitación técnica de los obreros. Háblese que habla en sí sobre la educación. Habla de la educación en sí de los maestros y de los profesionales, ya sea de rurales y de ciudad. Asimismo, nombra como secretario de Educación a nuestro queridísimo amigo, y espero que recuerden, Torres Bodet, quien ya con toda su experiencia creó 3 subsecretarías básicamente en cuanto llegó al puesto. La Subsecretaría General de Coordinación Administrativa, Subsecretaría de Asuntos Culturales y Subsecretaría de la Enseñanza Técnica. En este mismo año, Bodet sostuvo que la educación primaria no puede ser gratuita y menos obligatoria si el Estado no proporciona a los niños los materiales didácticos que requiere. Y así tenemos que el 12 de febrero de 1959, López Mateos crea la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, CONALITEC. Ante la falta de capacidad de las escuelas, desde sus primeros días, Torres Bodet empezó el proceso de construcción de 1.729 aulas. Más de 3.000 maestros se reintegraron al servicio y en la capital se atendieron a más de 150.000 alumnos. Estos 150.000 fueron aceptados ya que no había otro lugar donde ser aceptados. Entonces, desde aquí, 1959, podemos ver que ya hay un problema de... Pues está habiendo demasiados alumnos que la escuela, hay un retroceso. La población está avanzando, pero el nivel educativo no está avanzando de acuerdo a la población. Y definitivamente, hoy van a ver cómo eso va a empezar a crear problemas. Unas estadísticas de este mismo año es que de 100 alumnos en primero de primaria, solo 30 terminaban sexto de primaria. Y de 1.000 que iniciaban primaria, solo uno terminaba la educación superior. Así como que el 80% de los niños en zonas rurales no asistían a la escuela. Y dado este rápido y muy rápido crecimiento del país en tanto población e industrialización, permitió a Torres Bodet crear el plan de 11 años. Y todo esto lo hizo en base a proyecciones demográficas del Banco de México. Es decir, estaba realmente fundamentados, tenía hechos en lo que se formó este plan de 11 años. Esto lo hizo por el rápido crecimiento y ya no ocupaba acciones instantáneas como las subsecretarías y las que lo estaba creando. Se dio cuenta que no podía seguir apagando incendios. Entonces crea este plan de largo plazo que, como lo indica su nombre, dura 11 años. Así, en 1 de diciembre de 1959, en el 11º Congreso Nacional Ordinario de la CNT, López Mateo anuncia que el arranque del plan se llevará a cabo el 1 de enero de 1960. Y para 1971 solo se tuvo resuelto un 33% de lo que se planteaba resolver. Quedaron millones de niños fuera de escuela. En la ciudad la demanda educativa solo se cubrió un 62%, mientras que en el campo en un 83%. Y por cada graduado de primaria en el campo había 6 de la zona urbana. En parte se está culpando a la CNT, que en ese entonces era el mayor sindicato de América Latina, ya que tenía la fuerza para resistir las reformas y se consideró un lastre para los proyectos del secretario de Educación. Esto se refiere a que la CNT era tan grande y tan poderosa que en las negociaciones con gobierno podía, como se dice, simplemente no.
Y como la CNT controla a los maestros, y por más que la SEP realizara reformas y cuestiones, si los maestros no las ejecutaban, y los maestros pues estaban con la CNT, era lo que creaba que no se avanzara en base a los planes de la SEP, que era este plan de 11 años. El 17 de abril de 1961, por decreto presidencial, se creó el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con el fin de impulsar la investigación en el campo de la ciencia y tecnología, así como de formar maestros especializados e investigadores a nivel posgrado. Y para 1968, la población mexicana ya llegaba a los 48 millones de habitantes. Se estaba empezando a dar este crecimiento acelerado de población. El estado estaba encabezado por Gustavo Díaz Ordaz y la Secretaría de Educación por Agustín Yáñez. El régimen, en los aspectos, como les comentaba, en los aspectos políticos, económicos, social y educativo, se encontraba en rezago al rápido crecimiento de la población en cuanto a cantidad y desarrollo industrial. Y el atraso político explica, al menos en parte, que como les comento, son cuestiones que indica el curso, que explica que el conflicto entre estudiantes desembocara pues en algo de magnitud nacional. Se puso el régimen al borde del colapso y que culminó con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y bueno, definitivamente este hecho suscitó que la población tuviera un sentimiento en contra del gobierno. Y se notó en los Juegos Olímpicos celebrados en México en ese año. Definitivamente se notó. Y bueno, después de este escenario, en 1970, Víctor Bravo Aguja, quien fue el rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey y subsecretario en Educación Técnica, encabeza la SEP y logra hacerla más funcional al organizarla en 4 subsecretarías. Ya no las 3 que creó Torres Bodet, sino ahora son 4 que son enseñanza primaria y normal, media, técnica y superior, cultura popular y de educación extraescolar. Es decir, separó lo que es la primaria, la normal, lo que viene siendo la media, técnica y superior, que son las en ese entonces no obligatorias, y los datos culturales y extraescolares. Digo, curriculares y extraescolares y lo que es la coordinación administrativa, que es el aspecto administrativo. La descentralización del sistema se inició con la división del país en 9 regiones y en un total de 37 subunidades para resolver los asuntos escaladamente de información y estadística, pero sin tocar las materias de educación básica, que son las de mayor cobertura. En el 29 de noviembre de este mismo año, 1970, la SEP crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y se creó la Dirección General del Mejoramiento Profesional del Magisterio, que estableció la licenciatura magisterial. 2 años después, Brava Jua, el secretario de Educación, el encargado en la SEP, promovió el patrimonio cultural, además de patrocinar excavaciones, restauración de monumentos históricos. Y a partir de aquí, bueno, primeramente quisiera comentar, aquí lo importante es que Brava Jua le dio gran importancia a lo extracurricular y a lo cultural. No solo a clases de pintura, pero se abarcó clases de pintura, teatro y demás, sino también la educación física. Apenas es donde se le está dando una verdadera importancia desde la cabeza de la SEP. También tenemos que a partir de ese entonces, y bueno, con lo sucedido en el 68, se empezó a notar la gran influencia de los medios de comunicación y se dice que ya empezó a preocupar al gobierno.
Y en este mismo año también se realizaron grandes tirajes de 315 títulos de la colección CEP 70 y se filmaron alrededor de 42 cortometrajes, todo con fines educativos y de parte de Brava Aguja. El siguiente año, Brava Aguja también logró modificar el artículo 3 de la Constitución sin cambiar los principios tradicionales, simplemente para facilitar la revalidación de estudios, y reconoció la educación a distancia, llevándola a cabo principalmente por parte de la UNAM. Y a partir de ahora es que a la educación se le da un enfoque de un proceso permanente. Es decir, ya no era como que, ya terminé la escuela, sino ya se ve que la educación en sí no acaba. Ya se empieza a tener esa percepción de que hay, o sea, ya había posgrados antes, pero que siempre es bueno estarse educando y estar aprendiendo más. Dentro de los 80s ya se tenían universidades públicas en todos los estados, las cuales eran algo carecientes en sus presupuestos tanto económico como de personal. Y no obstante, a pesar de que ya cada estado tenía su universidad, la UNAM enfrentaba una gran demanda. No obstante, su funcionamiento se vio debilitado porque con intención de bajar la demanda, en 1986, el rector Jorge Carpizo intentó quitar la gratuidad y el pase directo de bachillerato. Tenemos que anteriormente, en los 70s, la UNAM, para facilitar el acceso de los estudiantes, hizo un pase directo de bachillerato a la UNAM. Y ahora que estaba en sobredemanda, el rector Jorge Caprizo intentó, no lo logró, quitar la gratuidad y ese pase directo. Después, en 1989, Carlos Salinas de Gortari hace el intento por debilitar a los sindicatos y intentó dar dos fuertes golpes. Uno que fue el encarcelamiento de La Quinta, que eran el líder sindical petrolero, que se menciona que era bastante temido, y puso como indispuestos a Carlos Jongitud Barrios, quien era el líder de la CNT. Cuestión que no funcionó básicamente nada, puesto que rápidamente fue reemplazado de manera vitalicia por el Baster Gordillo. Cuestión que ya no fue tan bueno. De hecho es curioso. Ahorita este personaje del Baster se encuentra en prisión. No obstante, el actual presidente de la CNT es un presidente interino. Así que, tecnicismos. Posteriormente, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, se logró pactar el inicio de la descentralización. Con ello pasa a los estados el control de la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal. Claro que todo era con revisión en base a la SEP. Esta transferencia significaba que el Estado se volvía responsable de las relaciones laborales, aunque la CNT siguió siendo titular del contrato colectivo. Y de esto la CNT sacó un aumento salarial y un programa de viviendas. No obstante, hubo bastantes grupos de presión de quienes no reconocían a los gobiernos estatales como ahora responsables de la educación. Posteriormente, en el año 2000, se rompe el unipartidismo y gana Vicente Fox, quien tuvo un par de logros, que fue en el 2001 con la implementación del plan piloto de escuelas de tiempo completo, que fue 3 horas más en la escuela primaria, y durante su presidencia se redujo un 9% el alfabetismo, 21.8% de la población contaba con educación básica, el 10.4% de la población con educación media superior y el 7.1% con educación superior. En este caso vemos, se consideró como un gran avance. Posteriormente, en 2002 se establece el Instituto para la Evaluación de la Educación, INEE, el INE con 2E.
Durante la presidencia de Calderón se creó el programa Enlace, Evaluación Nacional del Logro Educativo de los Centros Escolares, y la prueba PISA, Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, así como el examen de ingreso al servicio docente. Pese a que la CNT hizo bastante represalia y se implementó la educación cívica en la primaria, se logró la cobertura universal en primaria y el 97% en educación secundaria, 70% en media superior y el 30% en educación superior. Así como se decretó que el nivel bachillerato era obligatorio y se abrieron alrededor de 400 universidades tecnológicas. Durante este tiempo, del 2004 al 2011, se llevó a cabo la Reforma Integral de la Educación Básica, RIEP, y la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, en el 2008. Esta reforma de la educación básica es donde se establece la formación basada en competencias y busca dar continuidad a las enseñanzas de manera transitoria. En el 2004 se empieza este proceso de RIEMS en preescolar. No obstante, en 2005, todavía tiempo de Fox, se dio la huelga de 195 días de la UDAM y la intervención de la policía en Ciudad Universitaria, que fueron unos incidentes bastante notorios. En 2006 se avanza y se hace el proceso de unificación de la secundaria. Y en el 2009 se inicia el proceso para la primaria y eso hasta 2011 que se concluye. De manera independiente en ese tiempo, de parte de la reforma de la educación media superior, se consideró la creación del Sistema Nacional de Bachillerato, con base a 4 pilares. El marco curricular común, definición y reconocimiento de opciones de los bachilleratos, profilización de los servicios educativos y el certificado nacional, con parte de ser obligatorio. Posteriormente, en 2012, Enrique Peña Nieto, durante el marco del Pacto por México, propuso la reforma educativa con 3 ejes principales: aumentar la calidad de la educación básica, aumentar la matrícula y calidad de la educación media superior y superior, recuperar la rectoría del Estado mexicano en el sistema educativo nacional. Y esta reforma se centra más en el docente. Establece que los docentes quedan bajo la administración del Estado y se establece la evaluación ya no solo para el ingreso, sino también la permanencia y promoción de los docentes dentro del sistema educativo. Y que ahora los docentes deberán ser también evaluados por el INE, Instituto Nacional de la Evaluación de Educación. Y bueno, con este año 2012, que es hace ya alrededor de más de 4 años, se termina esta línea del tiempo, ya que hasta que acabe esta etapa de la historia, se establecerán los hechos de que realmente es lo que está pasando ahorita. Este es el segundo video y último de la línea del tiempo sobre la educación en México, y espero que haya sido de su agrado.